Ok, perfecto, listo. Vamos a comenzar entonces. La sesión de hoy es un poquito corta, también por eso les pedí que nos uniéramos un poquito después de 7:30. Lo que vamos a ver el día de hoy es la parte que nos faltó de los respaldos y las restauraciones. No sé si se acuerdan que en la presentación que estábamos viendo había algunas imágenes, entonces es entender un poquito a qué se refieren dichas imágenes, ¿sale? Entonces, nos habíamos quedado que nosotros podemos generar respaldos de nuestras bases de datos para garantizar que nuestras bases de datos van a estar seguras y si llegara a existir un desastre en el servidor o en particular con una base de datos, podamos recuperar dicha información, ¿sale? Entonces, para ello, hacemos un respaldo y posteriormente hacemos una restauración, ¿ok? Podemos hacerlo de dos maneras en SQL Server, una con el asistente gráfico y otra utilizando código. Prácticamente tanto el respaldo como la restauración la podemos hacer tanto como con el asistente gráfico como con la línea de comandos, ¿sale? Entonces, esto fue lo que practicamos la clase pasada y nos vamos a brincar a lo que son los modos de recuperación, ¿sale? Si recordarán, les comenté que en las bases de datos, por lo menos en la mayoría, tenemos tres tipos de respaldos. Un respaldo simple, un respaldo completo y un respaldo del archivo de transacciones, ¿sale? A grandes rasgos, ¿qué es lo que es un respaldo simple o un modelo de recuperación simple? Es aquel respaldo que nosotros solamente realizamos de lo que serían los datos que tiene la base de datos, ¿sale? Para que nosotros podamos realizar un tipo de respaldo simple, lo que tenemos que hacer primero es generar un respaldo completo, ¿sale? ¿Por qué? En el respaldo completo, nosotros vamos a respaldar la estructura y todos los elementos que forman parte de la base de datos. Posteriormente, los respaldos simples van a empezar a solamente respaldar los datos que existan de diferencia entre el último respaldo y el respaldo que estamos realizando, ¿sale? Por ejemplo, nosotros tenemos este escenario en donde tenemos una base de datos, nos vamos a centrar en la figura, vamos a tener una base de datos en donde en el transcurso del tiempo va a tener un desastre. ¿Qué quiere decir? A lo mejor la base de datos se corrompió, alguien borró la base de datos o eliminó información importante de la base de datos o algo pasó con ella, ¿sale? Entonces nosotros durante, digamos, el tiempo, vamos a decir que hacemos respaldos diarios. Entonces, digamos que el día lunes hacemos el primer respaldo, que va a ser el T1, el que vemos en el primer cuadrito. Posteriormente, el martes hacemos el respaldo 2, el miércoles el 3, el jueves el respaldo 4 y el viernes el respaldo 5. Y el día 6, que corresponde al día sábado, algo sucede con la base de datos. Algo le causa un error que deja de estar accesible, ¿sale? Entonces, tenemos pérdida de datos, ¿sale? Entonces, lo que hacen los respaldos simples es prácticamente ir sumando la diferencia que exista de información entre el último respaldo y el respaldo que estamos haciendo actualmente, ¿sale? Por ejemplo, digamos que nosotros hacemos nuestros respaldos todos los días a las 12 de la noche. Entonces, la diferencia que hay entre el respaldo 1 y el respaldo 2 es todo lo que sucedió en información entre las 12 de la noche y las 11:59 del día siguiente, ¿sale? Y así sucesivamente. Entonces, con este tipo de escenarios, ¿qué es lo que vamos a tener? Prácticamente tendríamos la base de datos respaldada hasta las 12 de la noche del día viernes, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la base de datos se dañó en el transcurso de la mañana, probablemente no sea mucha información la que se perdió, pero digamos que a lo mejor la base de datos se dañó a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, probablemente todo el día habría que recuperar o volver a capturar dicha información, ¿sale? Entonces, aquí para entender este concepto es que las bases de datos, los respaldos simples, prácticamente es la diferencia que existe entre el respaldo anterior
y el respaldo que estamos haciendo. Y lo único que va a respaldar, en este caso, el respaldo simple, solamente van a ser datos, ¿sale? Por lo consiguiente, si nosotros queremos generar un respaldo simple, previamente debemos de haber hecho un respaldo completo de nuestra base de datos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, Ok, profe, todo bien, todo bien. perfecto, muy bien. Esto es teoría, no lo vamos a brincar, entonces ya con calma pueden leer la presentación, pero a grandes rasgos lo que me interesa que entiendan es cómo funciona la parte de lo que serían nuestros respaldos, ¿sale? Aquí tenemos otro ejemplo, digamos, yo voy a tener una estrategia, bueno, a esto ya le vamos a llamar estrategias de mantenimiento, que corresponde a qué es lo que vamos a diseñar nosotros para poder mantener nuestras bases de datos respaldadas con una estrategia que nos permita recuperar la máxima cantidad de información necesaria, posible. Como les comenté anteriormente, ninguna base de datos garantiza el 100% de la recuperación de datos después de un desastre, ¿sale? Todas tienen un margen de error y, bueno, más bien dicho, no es un margen de error, sino tienen un margen de pérdida y dependiendo del plan de mantenimiento que nosotros programemos, es lo que tenemos que comunicar, por ejemplo, a los dueños de las empresas, o en este caso al encargado de sistemas, o al dueño como tal, si es que le reportamos directamente al dueño, etcétera, ¿sale? De que podemos tener ciertos márgenes de pérdida de información. Entonces, ¿por qué? Porque forzosamente va a haber un tiempo en el cual nosotros no podemos hacer un respaldo porque la base de datos está operativa. Y como ya se los había yo comentado, no podemos respaldar una base de datos si la base de datos está en uso, ¿sale? Entonces, para poderla respaldar, forzosamente necesitamos de dejar la base de datos fuera de línea para que podamos hacer todo el proceso de respaldo y luego volverla a poner en funcionamiento, ¿sale? Entonces, por esos intervalos de tiempo es que ninguna base de datos puede mantener una recuperación de datos al 100%, ¿ok? Bien, entonces lo que estamos viendo en esta imagen es prácticamente cómo se puede estar conformando nuestros respaldos. Un ejemplo, en el primer escenario o en el T0, que es la primera línea que tenemos la creación de la base de datos, tenemos la creación de los archivos, en este caso tiene 3 archivos y tenemos un archivo de transacciones, ¿sale? Entonces, nuestra base de datos está conformada por todos estos elementos. Lo que vamos a hacer es que prácticamente después de crear la base de datos, deberíamos de crear una copia de dicha base de datos. ¿Por qué? Porque en este momento podemos generar lo que sería la copia de seguridad completa. En este caso tenemos la estructura, los archivos, si tenemos funciones, procedimientos, usuarios, prácticamente todo lo que conforma la base de datos. Posteriormente, si se dan cuenta, para el segundo respaldo, perdón, ya el tiempo ya es un poco más prolongado. Aquí, digamos, si nuestra base de datos no es no es utilizada muy frecuentemente en la empresa o en la organización, podemos darnos el lujo de que los respaldos se puedan hacer en un tiempo mayor, ¿sale? Sin embargo, aquí yo les pongo una especie de triángulo. Mientras más nos alejemos del último respaldo, el triángulo o prácticamente la base del triángulo se va haciendo más grande. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más tiempo pase antes de hacer un respaldo, el riesgo es mayor, ¿sale? Aquí prácticamente, si se dan cuenta, cuando estamos cerca del respaldo, pues realmente la abertura del triángulo es muy mínima. ¿Por qué? Porque realmente no hay mucho riesgo que podamos correr, ¿sale? Pero mientras más nos alejemos, el riesgo que podemos tener de pérdida de información es mayor, ¿sale? Entonces, dependiendo del tipo de base de datos que ustedes vayan a trabajar, es la estrategia que deben de más o menos planear para poderla proponer y, en este caso, armarla y ponerla en ejecución, ¿ok? Bien, nos pasamos prácticamente nuevamente a este escenario. Este escenario ya está un poco más completo. ¿Qué es lo que vamos a tener?
como lo habíamos visto en la imagen anterior, tenemos en el T0, tenemos nuestro respaldo, bueno, nuestra creación de nuestra base de datos, y prácticamente después de haberla creado, y a lo mejor si la creamos hoy en la mañana, hoy en la noche hacemos un respaldo completo, ¿sale? Si se dan cuenta, posteriormente los cilindros, conforme va pasando el tiempo, se va volviendo cada vez más grande, ¿no? Por ejemplo, de la primera copia de seguridad a la segunda, lo que nosotros estamos haciendo es una copia diferencial o prácticamente una copia de respaldo simple. ¿Qué quiere decir? Que lo único que nos vamos a traer van a ser los datos que cambiaron del último respaldo al momento en el que estamos haciendo el respaldo de la base de datos. ¿Sale? Posteriormente hacemos un segundo archivo. En este caso los cilindros ya es un poquito más grueso porque ya tiene más datos. Y así sucesivamente hasta llegar al momento 5, que sería el último cilindro. Aquí yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer copias incrementales. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo respaldar esta segunda opción, el T2, y lo único que va a contener este archivo es la diferencia que hay entre este respaldo y el nuevo que estoy realizando. Si quiero hacer nuevamente otra copia diferencial, lo que va a existir de diferencia entre el respaldo del T2 va a ser lo único que se va a respaldar en el respaldo T3 y así sucesivamente. Sin embargo, si yo hago, por ejemplo, en el T5 nuevamente una copia de seguridad completa, lo que sucede es que todos los archivos anteriores se vuelven inservibles, ¿sale? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es también cómo vamos a administrar el espacio en donde vamos a estar guardando estas copias de seguridad. La única diferencia es que si yo hago una copia completa, probablemente la base de datos o respaldar la base de datos me lleve a lo mejor 2 horas. O sea, tarde 2 horas en hacer una copia completa. Pero a lo mejor una copia diferencial o una copia simple se tarda 30 minutos, ¿sale? La mitad del tiempo. Entonces yo puedo estar jugando con esas dos copias, ¿no? A lo mejor hago una copia completa, la siguiente de datos nada más, y la que sigue vuelvo a hacer una copia completa para ir eliminando los archivos anteriores y solamente irme quedando con las últimas copias completas, ¿sale? Ahora, el tiempo también es incremental. No quiere decir que todas las bases de datos, o más bien dicho, todas las veces que yo haga un respaldo, se va a tardar 2 horas. Probablemente, si la base de datos tiene algo de información, los primeros respaldos sí van a tardar 2 horas, pero conforme la base vaya creciendo, el respaldo se va a volver mucho más pesado, ¿no? En este caso, va a requerir mayor tiempo de ejecución de dicho respaldo, ¿sale? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta esa parte. No con el hecho de decir, hago una copia completa, luego una copia simple, luego otra copia completa, porque a la larga me puede causar conflicto de que en algún momento las copias completas lleven más del tiempo necesario. Les pongo un escenario. Imagínense que ustedes trabajan en un banco, ¿sale? Y ustedes son los encargados de respaldar la base de datos de dicho banco. Entonces, normalmente todos los bancos generan un proceso de mantenimiento a las 12 de la noche. Si alguien de ustedes ha intentado hacer una transferencia electrónica normalmente en ese horario, la mayoría de los bancos dice que no se puede realizar la operación porque el servicio no está disponible. Prácticamente quiere decir que no tenemos conexión a su base de datos, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Pues prácticamente en un banco tienen, digamos, de las 12 de la noche a, digamos, las 4 de la mañana para poder realizar todo el proceso de mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que inician operaciones a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Entonces, normalmente, aunque es poco frecuente que existan transacciones a ese horario, pero ya con las transferencias electrónicas se pueden empezar a realizar pagos en ese horario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que deben de tener lista la base de datos, digamos, a las 4 de la mañana para que a partir de esa hora todos los clientes o los clientes que necesiten realizar operaciones bancarias puedan realizarlas a través de sus aplicaciones, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, el margen de tiempo pues realmente son 4 horas.
Y si digamos que un respaldo completo va a tardarse 3 horas, pues realmente podemos correr el riesgo de que en algún momento el respaldo rebase las 3 horas o incluso las 4 horas que tenemos de margen, ¿sale? Entonces, dependiendo de la operación que tengan las empresas, nosotros tenemos que analizar qué estrategia de mantenimiento vamos a realizar, ¿sale? Entonces, esta sería como una segunda versión, tener respaldos completos y tener respaldos simples para poder ir complementando la información. ¿Ok? Y finalmente tenemos la parte de lo que serían los archivos de transacciones. ¿Sale? Otro mecanismo de respaldo es que solamente respaldemos el archivo log. ¿Sale? Como les había yo comentado, nosotros cuando creamos una base de datos, se crean dos archivos. ¿Sale? Aquí tengo, por ejemplo, mi carpeta y aquí tengo una base de datos que tiene dos archivos. El archivo MDF, que es la estructura y los datos, y el archivo log. En el archivo log se van a guardar todas las transacciones, o en pocas palabras, todas las instrucciones que los usuarios ejecutaron sobre la base de datos. Esto, al ser un archivo plano, pues prácticamente el respaldo es mucho más rápido. Esto no quiere decir que si yo, digamos, mi base de datos se llega a dañar, pues prácticamente yo pueda recuperar la base de datos restaurando solamente el archivo de transacciones, ¿sale? Aquí, aquí lo que va a pasar es, el respaldo se va a volver rápido, ¿por qué? Porque es un archivo plano, de texto plano, pero restaurar o reconstruir una base de datos con solamente archivos log se va a volver demasiado lento. ¿Por qué? Porque es como si yo fuera escribiendo cada una de las instrucciones que están guardadas en ese archivo y irlas ejecutando en la base de datos, ¿sale? Entonces es prácticamente lo mismo que si alguien ahorita se sienta en la base de datos y se pone a transcribir todo lo que se realizó en el día, solamente que a una velocidad un poco mayor. ¿Por qué? Porque esto lo va a realizar internamente el servidor, ¿sale? Pero de todas maneras nos va a llevar algo de tiempo restaurar la información si solamente usamos el archivo de transacciones, ¿sale? Pero también podemos hacer este tipo de respaldos, ¿sale? Entonces, hasta ahorita, pues ya vimos cómo funcionan los tres tipos de respaldos: respaldos completos, respaldos simples o diferenciales, también se le conoce con ese nombre, o lo que son los respaldos de transacciones, ¿sale? Entonces, yo puedo generar una estrategia de mantenimiento en donde combine esas tres formas de respaldo. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta es la misma imagen que teníamos en un inicio, pero ya se ve un poco más, digamos, funcional. Yo tengo en el momento 0 la creación de la base de datos. En el momento 1, yo voy a generar una copia completa de la base de datos y en el momento, digamos, en el inter del tiempo que pase para generar un respaldo simple, yo voy a generar respaldo de transacciones, solamente del archivo log. Posteriormente llega el archivo de datos, posteriormente, nuevamente para el siguiente respaldo, internamente yo voy a hacer respaldos de transacciones y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué ganó con este tipo de estrategias? Digamos, supongamos que antes de llegar al momento 13, que es el último cilindro que vemos acá en la imagen, nosotros tenemos prácticamente, déjenme abro el apuntador, denme un segundo. Digamos, antes de que lleguemos a este momento, lo que va a suceder es que a lo mejor aquí hubo un desastre. Pero nosotros tenemos un respaldo completo, tenemos respaldos de datos y tenemos respaldos de transacciones. Digamos, cada respaldo de datos se va a realizar a las 12 de la noche y cada respaldo de transacciones se va a realizar cada 2 horas, ¿sale? Supongamos que antes de que llegara el momento de volver a respaldar la base de datos, sufre un desastre, digamos, a las 6 de la tarde, ¿sale? Entonces, como los archivos de transacciones se ejecutan cada 2 horas, el último respaldo de transacciones que voy a tener va a ser el de las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo recuperar
la base de datos a 2 horas antes de que el desastre sucediera, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente el margen que tengo con este escenario es pues un margen de 2 horas, ¿no? Incluso yo podría generar archivos de respaldo de transacciones cada hora y el margen sería mínimo. Nada más que recuerden, hay que tomar en cuenta en dónde vamos a estar guardando estos archivos. Eso sí, si yo llego, por ejemplo, al momento 13, que es generar una copia de seguridad completa, todos los archivos anteriores los puedo eliminar. ¿Por qué? Porque estoy respaldando nuevamente la base de datos completa, ¿sale? Entonces quiere decir que estos archivos diferenciales que yo hice, estos archivos de copias de transacciones que realicé, e incluso el respaldo anterior ya no son funcionales, ¿sale? Entonces esos los puedo eliminar, ¿vale? Entonces, esa es otra estrategia que yo puedo utilizar, pero también depende del momento en el cual yo los tenga que programar y si la base de datos no está en funcionamiento, ¿sale? Entonces, esta es, digamos, la forma de poder ir programando las estrategias de mantenimiento que podemos realizar en las bases de datos, ¿sale? Y la estrategia, pues, dependerá mucho de la forma de cómo opera la empresa o la organización y digamos si la base de datos es operacional, si solamente es transaccional, si solamente recaba datos y digamos no es utilizada en la mayor parte del día. Entonces con esas variantes podemos nosotros programar una estrategia de mantenimiento. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Perfecto. Esto que está aquí simplemente es la explicación que les di, entonces, como les decía, ya con calma, cuando les comparta la presentación, lo leen si tienen alguna duda de las imágenes, pero simplemente lo importante es entender esta parte, ¿sale? Ahora, esta es la parte de la recuperación que ya lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que nos brincamos esta parte de los tipos de respaldos? Entonces, para restaurar una base de datos, utilizamos la instrucción Restore Database o simplemente clic derecho en nuestro motor de base de datos, en nuestra carpeta de base de datos y la opción Restore Database, ¿sale? De esa forma es como podemos restaurar nuestra base de datos, ¿sale? Aquí vienen los ejemplos y las explicaciones, ¿ok? Ahora, algo importante que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Nosotros para poder respaldar una base de datos, o bueno, más bien dicho, para darle mantenimiento a una base de datos, algo que debemos de cuidar mucho es el archivo de transacciones, ¿sale? El archivo de transacciones puede crecer exponencialmente, porque recuerden, va guardando todas las instrucciones que se van ejecutando por los usuarios. Y si tenemos un usuario que se le ocurrió hacer digamos, un update de una base de datos de 1 millón de registros, en el archivo de transacciones se van a guardar 1 millón de transacciones porque así lo realizó el usuario, ¿vale? Entonces, el archivo log puede crecer exponencialmente y a la larga, si no le damos mantenimiento, nos puede causar problemas. ¿Qué quiere decir? Que el disco duro se llene o que el tamaño de la base de datos llegue a su límite máximo o que simplemente nos empiece a marcar errores de que la base de datos no se puede utilizar porque el archivo de transacciones ya no tiene espacio para seguir registrando información de dicho, de las operaciones que se están realizando sobre la base de datos, ¿sale? Entonces, una forma para poder hacer o para poder darle mantenimiento al archivo de transacciones es limpiarlo. Nosotros lo vamos a limpiar con la instrucción shrinfile, ¿sale? Esta instrucción lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, truncar el archivo, que quiere decir le va a eliminar todo y lo va a dejar al tamaño mínimo que nosotros le indiquemos. En este ejemplo yo lo estoy poniendo que el archivo lo va a reducir a 1 megabyte, ¿sale? Como tamaño mínimo. Para poder hacer esto, lo recomendable, yo esto lo puedo hacer en cualquier momento, ¿sale? Yo puedo limpiar el archivo de transacciones. Lo recomendable es que ustedes primero hagan un respaldo del archivo de transacciones o hagan un respaldo de la base de datos, ¿sale?
Cualquiera de los dos casos es funcional, ¿sale? El más sencillo, hago un respaldo del archivo de transacciones, limpio el archivo de transacciones y ya puedo seguir trabajando, ¿sale? La otra opción es respaldo la base de datos completa y prácticamente limpio el archivo de transacciones y ya se puede volver a trabajar con la base de datos, ¿sale? Por ejemplo, vamos a ver un caso. Yo tengo aquí, vamos a ver los archivos. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Tengo esta base de datos que se llama práctica MySQL. Bueno, le faltó una L, pero era práctica MySQL, ¿vale? Si alcanzan a ver, me dice que tiene el archivo MDF pesa 31 megas, ¿sale? Pero si se dan cuenta, en el archivo de transacciones pesa 478 megas, ¿sale? Si se dan cuenta, es mucho la información o mucho espacio que tiene el archivo de transacciones en comparación al archivo de datos, incluso el archivo maestro, porque no tengo archivos NDF, solamente tengo el archivo MDF. Y aquí recuerden que tenemos la estructura, tenemos todos los elementos de la base de datos, incluyendo los datos. Pero si se dan cuenta, tengo 31 megas contra 478 megas, ¿vale? Entonces, aquí claramente tenemos un problema. Este archivo de transacciones guardó mucha información y no se le dio mantenimiento, ¿sale? Entonces, vamos a darle mantenimiento a esta base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacerle un respaldo, ¿sale? Aquí está mi base de datos. Si quieren corroborarlo, le voy a dar propiedades. Y aquí en la parte de files, si se dan cuenta, aquí, ¿dónde está? No, aquí no. Aquí. Si se dan cuenta, mi base de datos ahorita tiene un peso de 498 megabytes, que prácticamente el tamaño máximo es del archivo loc, porque prácticamente los datos pesan 31 megas, ¿sale? Entonces, esto está mal. ¿Por qué? Porque digamos si esta base de datos se utilizara de manera diaria, pues más o menos 500 megabytes van a estar creciendo de forma diaria. Entonces va a llegar el momento en donde voy a tener una cantidad considerable de gigabytes en información, ¿sale? Entonces, a esta base de datos hay que darle mantenimiento. Entonces, ¿cómo le doy mantenimiento? Lo primero, voy a respaldar la base de datos. Recuerden, clic derecho, tareas. Vamos a generar un backup. Lo voy a guardar en la carpeta por default, en la de backups. Y le voy a poner, por ejemplo, se llama, vamos a ponerle el mismo nombre, práctica, MySQL.back, ¿sale? Listo. Entonces voy a generar el respaldo, le doy OK. Y aquí, si se dan cuenta, puedo generar un respaldo completo, un diferencial o un archivo de transacciones. En este caso voy a generar un archivo completo, un respaldo completo, ¿vale? Entonces le voy a dar OK. Y la base de datos ya se respaldó. Revisamos si sí tengo mi archivo de respaldo. Me voy a la carpeta backups. Y aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Práctica MySQL, ¿sale? Ahora, vamos a eliminar o vamos a darle mantenimiento a ese archivo. ¿Para qué? Para que reduzcamos el tamaño del archivo que tengo aquí. ¿Dónde está? Acá. Este que pesa 478 megas, prácticamente se reduzca. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que tenemos en la presentación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un query. Y lo primero que vamos a hacer, podemos ejecutar un procedimiento almacenado que se llama sp-help-db, espacio y el nombre de nuestra base de datos, ¿vale? En este caso se llama práctica DB. Digo, práctica MySQL. Práctica-MySQL. Así. Le doy a ejecutar y aquí me genera información.
Aquí me trae información de qué versión de base de datos tiene, qué propiedades tiene habilitadas, qué tipo de compatibilidad tiene, qué usuario fue el dueño o el que la creó, y el tamaño que tiene en este momento la base de datos, 498 megas. Y en la parte de abajo me manda el detalle de los archivos. En este caso tiene 2 archivos. El archivo principal pesa 31 megas y el archivo log ya vimos que pesa 478 megabytes. ¿Sale? Entonces vamos a darle mantenimiento. Este lo voy a dejar aquí, nada más para dejarlo de referencia. Voy a abrir una nueva ventana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que pasar nuestra base de datos a un modo de recuperación simple. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle alter database. Posteriormente el nombre de nuestra base de datos, que se llama práctica-mypsq. ¿Y qué le vamos a habilitar? Vamos a ponerle set recovery y le vamos a decir que pase a un modo simple. ¿Sale? Antes de ejecutarlo, por ejemplo, le voy a dar clic derecho, le voy a dar propiedades. Y aquí en general, déjenme ver dónde está. Aquí está. Si se dan cuenta, aquí yo lo puedo cambiar de forma manual. Aquí yo lo puedo pasar a simple, ¿sale? Pero lo vamos a hacer por código. Entonces, ahorita dice que tiene un modo de recuperación completo, ¿sale? Entonces, yo simplemente con esto lo que hago es que me lo cambia, ya se ejecutó el comando, verificamos. Y si se dan cuenta, ya cambió a modo simple, ¿sale? ¿Por qué lo hago con código? A veces, si lo hacemos con el asistente, como estamos modificando la estructura de la base de datos que ya existe y que tiene datos, en algunas ocasiones no nos deja modificarlo por el asistente gráfico, ¿sale? Entonces, normalmente estas son tareas de administración y todas las tareas de administración se deben de realizar por línea de comandos para garantizar que se van a ejecutar de manera correcta, ¿sale? Entonces, una vez que ya lo puse en modo recuperación simple, vamos a ejecutar el comando que se llama dbcc con la propiedad shrinkfile y entre paréntesis le vamos a poner el nombre del archivo log, ¿sale? Podemos apoyarnos de aquí. Aquí está el nombre del archivo log. Lo copiamos, lo pegamos acá y aquí le voy a poner la cantidad de megabytes que se va a reducir, o más bien dicho, en el tamaño que lo vamos a dejar. Yo le voy a decir que lo deje en 1 megabyte, ¿sale? Entonces, ya que está aquí, lo ejecutamos. Aquí ya me manda algunas estadísticas. Prácticamente redujo las páginas que tiene la base de datos. Y finalmente tenemos que regresar la base de datos a modo de recuperación completo, ¿sale? Entonces aquí simplemente le voy a poner full. Ejecuto, ya la regresé. Y si quieren voy a ejecutar este comando. Lo voy a ejecutar acá, nada más para verificar que la base de datos se redujo, ¿sale? Lo ejecuto acá y si se dan cuenta, ya mi archivo de transacciones pesa 1 megabyte, ¿sale? Redujimos prácticamente todo el tamaño del archivo. Con eso mi base de datos ahora pesa, si le doy clic derecho, le doy refresh para que se actualice, propiedades. Si se dan cuenta, pesa 32 megabytes en lugar de los 478 que pesaba, ¿sale? Verificamos los archivos. Y aquí, ¿dónde está? Práctica, acá está. Si se dan cuenta, el archivo log se redujo, ¿sale? De esa manera es como podemos darle mantenimiento a los archivos de transacciones. Recomendación, siempre hagan un respaldo. ¿Por qué? Porque si ahorita, por ejemplo, mi base de datos se llega a dañar, yo ya no tengo el archivo de transacciones para poderla restaurar, ¿no? Digamos, si por ejemplo yo la elimino, y no hice un respaldo, no tengo manera de cómo recuperar la base de datos, ¿sale? En este caso, como hice el respaldo, por ejemplo, voy a dar restore, voy a restaurar de un archivo,
En este caso voy a agregar, se llama práctica MySQL, le doy OK, y aquí está, le doy restaurar. Solamente que ahorita me la va a restaurar al momento del respaldo, que quiere decir que prácticamente el archivo log va a volver a su tamaño original, los 478 megas. ¿Por qué? Porque ese fue el momento en donde yo hice el respaldo de la base de datos. Ahí está, ya se restauró. Le doy a actualizar. Le doy, aquí está, clic derecho, propiedades. Si se dan cuenta, pesa 498, ¿no? Si yo vuelvo a ejecutar este comando, cuando me decía que pesaba 1 megabyte, me dice que vuelve a pesar 478 el archivo log. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, todo bien. Todo ninguna. bien. ¿Todo bien? Les voy a compartir ese archivo. Déjenme de una vez el de mi base de datos para que lo carguen en su servidor y puedan hacer la prueba de ese comando. ¿Por qué? Porque necesitamos una base de datos donde el archivo esté muy grande. Cuando ustedes crean bases de datos, pues normalmente los archivos de transacciones están pequeños, ¿no? Entonces necesitarían hacer diferentes operaciones para que el archivo crezca de manera exponencial. Entonces les voy a compartir ese archivo para que puedan hacer la práctica o puedan hacer la prueba y ver que se reduce el archivo con este comando. ¿Sale? De una vez se lo subo, denme un segundo. Un segundo. Listo, ya lo tienen ahí en el Teams, ¿sale? Entonces ya lo pueden descargar y en cuanto puedan, hagan el ejemplo, utilicen los comandos. Si quieren les paso estas líneas de código, se las pongo en el chat de esta sesión para que lo tengan de referencia, por si no las fueron apuntando, ya están en el chat. Entonces, con esto terminamos la parte de los respaldos y las restauraciones. Les voy a dejar una tarea para entregar. Con esto les voy a evaluar su segundo parcial. La fecha de entrega va a ser el viernes 18. Nosotros vamos a tener nuestra segunda evaluación del 14 al 18 de octubre, ¿sale? Prácticamente de esta semana que viene a la próxima, ¿sale? Entonces, ¿qué van a hacer de actividad? Van a hacer el siguiente ejercicio, ¿sale? Se los leo y si tienen alguna duda, de una vez la resolvemos, ¿ok? Van a analizar el siguiente escenario y van a generar una estrategia de respaldo. La estrategia de respaldo es algo similar a lo que traía yo en esta imagen. No quiere decir que sea igual, ustedes tienen que justificar el por qué están proponiendo esa estrategia, ¿sale? No es necesario que hagan dibujitos, simplemente con que lo redacten es más que suficiente. Y en este caso, ¿cómo se llama? La estrategia es para evitar que una base de datos, si llega a haber un desastre, se pueda restaurar con la mínima pérdida de información, ¿sale? El escenario es el siguiente. Una empresa que se dedica a la fabricación de pelotas solicita los servicios de un especialista de tecnologías de la información para construir una base de datos que permita concentrar la información de un sistema de gestión de producción, ¿sale? La fábrica se va a componer de una serie de plantas, cada una va a estar identificada por un color. De las plantas se conoce que tiene una superficie en metros cuadrados y la lista de procesos que se llevan a cabo dentro de dichas plantas. De estos procesos solo se conoce su nombre y el grado de complejidad que tiene el proceso que desarrollan. Dentro de cada planta se encuentran las máquinas
y cada máquina se marca con un modelo, bueno, de un modelo, es de una marca y de un modelo en particular, y se identifican con un ID numérico, ¿sale? Este ID numérico es único a lo largo de todas las plantas. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber IDs repetidos, ¿ok? Cada máquina es operada por técnicos y se debe conocer en qué rango de fechas los técnicos estuvieron asignados a dichas máquinas y además en qué turno, si trabajaron en la mañana, si trabajaron en la tarde y si trabajaron en la noche, ¿sale? De los técnicos conocemos solamente el número de empleados, su nombre, su apellido y la fecha de nacimiento, aparte de una serie de números telefónicos de contacto. Existe la situación o existen situaciones normales en las que una máquina sale de servicio y esta debe de ser reparada. Lo único que se interesa conocer es cuál de las otras máquinas va a ser asignada para que tome el trabajo que pueda realizar esta, ¿vale? Esto que se los acabo de explicar se puede representar de esta manera en este diagrama entidad-relación. Tenemos la planta, tenemos los campos que tiene cada planta, tenemos la relación que existe con las máquinas o con la tabla máquinas, los campos que forman parte de las máquinas y los técnicos que se relacionan con las máquinas, ¿sale? Esto para que se los pongo, para que más o menos se den una idea de cómo se va a estar almacenando la información en, en esta base de datos. Entonces, lo que ustedes tienen que analizar es cómo opera la base de datos y qué plan de mantenimiento me pueden proponer, ¿sale? Recuerden, realizar las operaciones de respaldo, la base de datos debe de estar inoperable, ¿sale? Y en uno de los enunciados, a esto se los adelanto, dice que la empresa o las fábricas trabajan prácticamente las 24 horas, ¿sale? Entonces, la idea que tienen que hacer ustedes es analizar el problema y revisar o proponer qué es lo que pueden proponer como un plan de mantenimiento para este caso, ¿sale? Este escenario normalmente es lo que nos ponen en las empresas. La única diferencia es que a lo mejor llegamos a la empresa y la base de datos ya existe y ya está en operaciones. Aquí prácticamente es como si llegáramos y nos dicen, vamos a construir esta base de datos y necesitamos que nos generes de una vez el plan de mantenimiento, ¿sale? Entonces, hay que proponer algo que ustedes consideren puede ser adecuado y justificar el por qué están haciendo esa propuesta, ¿sale? Entonces, esa sería la actividad que van a entregar para el viernes 18 de octubre, ¿sale? En un ratito, terminando la sesión, les tomo capturas de pantalla a las diapositivas y se las pongo en la tarea que les voy a asignar, ¿sale? Pero, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, en general entonces solamente es el plan de mantenimiento, ¿verdad? No, no tenemos que generar las bases de datos, nada de eso. No, nada de eso. Ok, ok. Esto que les estoy pasando nada más es como referencia. Tú a lo mejor me vas a decir, yo propongo que el plan de mantenimiento es en una semana, digamos, de lunes a sábado, de lunes a domingo, ejecutar un respaldo completo tal día, tal hora, considerando que, no sé, la base de datos, o más bien dicho, el respaldo tarda 2 horas, ¿no? En puros supuestos. Lo que tú tienes que justificar es el por qué sería funcional tu modelo. Eso es lo que tienen que desarrollar. Ok, ok, sí, gracias, gracias. Show. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? De momento ninguna. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, como les decía, terminando la sesión, les subo las diapositivas. Creo de una vez la tarea para que conforme la vayan terminando, la vayan subiendo. Y entonces vamos a pasar a otro tema. Diagramas de base de datos. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Varios motores de base de datos nos permiten crear diagramas sobre nuestras propias bases de datos, ¿sale? ¿Qué es un diagrama como tal? El diagrama es la representación gráfica de cómo se funciona o cómo está relacionada nuestra base de datos. Algunos motores de base de datos traen la herramienta integrada, algunos otros necesitamos una herramienta de terceros para poder generar el diagrama.
Y en algunos otros casos hay motores de base de datos que, utilizando herramientas para generar el diagrama de la base de datos, podamos construir la base de datos a través de dicho diagrama, ¿vale? Normalmente MySQL funciona de esa manera. Ustedes pueden descargar el software de Workbench y Workbench les da la opción de poder generar el diagrama, un diagrama entidad-relación. Y una vez que el diagrama está creado, les puede dar la facilidad de pasar ese diagrama a lo que sería la base de datos, ¿sale? Entonces, dependiendo del motor de base de datos, pues algunos tienen ciertas ventajas, algunos otros simplemente es simplemente para visualizarlo, ¿sale? Entonces, ¿cómo se visualizan los diagramas? Por ejemplo, pues es con una imagen similar a la que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, simplemente es relacionar o ver la relación que existe entre nuestras tablas, identificar las llaves foráneas, las llaves primarias, identificar la cardinalidad, etcétera, ¿sale? A veces, cuando vemos el diagrama o analizamos el diagrama de la base de datos, nos es mucho más sencillo poder detectar anomalías. A lo mejor estamos causando redundancia de datos o hay una tabla que pues, realmente no necesariamente es utilizable. Entonces, para eso me sirve el diagrama, ¿no? Para poder analizar a nivel visual si nuestra base de datos está bien construida o tiene algún problema, ¿sale? Dentro de sus beneficios tenemos una comunicación eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando trabajamos en el desarrollo de un proyecto, pues prácticamente vamos a ver administradores, personas que se encargan de la base de datos, programadores, administradores de proyectos, etcétera. Entonces, el visualizar cómo va a quedar la información almacenada en la base de datos es mucho más entendible si lo vemos en un diagrama que si lo vemos en código en un motor de base de datos, ¿sale? Entonces la comunicación aquí se vuelve un poquito más rápida, más eficiente y más dinámica, ¿sale? De la mano viene la parte que es la comprensión fácil. En este caso puedo entender en este diagrama, por ejemplo, que tengo una tabla que se llama Asset Types, que tiene una llave primaria que se llama Asset Type Code y que se relaciona con IT Assets y es una relación de unos a muchos. Con la línea puede ser, necesariamente tenemos que tener uno. Por ejemplo, IT Assets, tenemos una llave primaria que es Assets ID, una llave foránea que es Assets Type Code, que viene de la tabla anterior y prácticamente podemos entender y leer de forma sencilla la base de datos, ¿sale? Entonces, SQL Server Management Studio, que es la herramienta que nosotros utilizamos, esta herramienta, nos permite generar un diagrama sobre las bases de datos que tenemos construidas, ¿sale? Para ello, nos vamos a ir a la opción de nuestra base de datos y vamos a buscar la opción que dice diagramas. Y ahí es donde vamos a poder generar los diagramas de nuestras bases de datos, ¿sale? Ahora, normalmente, cuando es la primera vez que lo vamos a usar, probablemente nos marque el siguiente error. No es un error, simplemente es una confirmación para que se puedan habilitar ciertos componentes que va a utilizar el Management Studio para poder crear el diagrama de nuestra base de datos, ¿sale? Una vez que le demos que sí, pues simplemente ya nos permite habilitar este cuadro de texto donde podemos seleccionar las tablas que vamos a diagramar con la herramienta del Management Studio. Simplemente las agregamos y al cerrar esta ventana, en automático ya vamos a tener nuestra base de datos, o más bien dicho, el diagrama de nuestra base de datos, ¿sale? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener algo por el estilo, el diagrama de las tablas que tengamos. Cada motor de base de datos representa de forma diferente los diagramas. Si se dan cuenta, este es un diagrama de SQL Server. Aquí tengo una llave, no sé si se alcance a ver, pero aquí tengo una llave y aquí tengo un infinito, que esto es la cardinalidad. Así representa la cardinalidad SQL Server. Otros motores pueden representarlo de esta manera. Más MySQL, si no me equivoco, lo representa de esta forma, ¿sale? Pero a final de cuentas es prácticamente lo mismo, ¿sale? Ahora, algo importante.
SQL Server tiene la propiedad intelectual de los que crean sus bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo una base de datos y, por ejemplo, en mi servidor no tengo dados de alta a los usuarios que ustedes utilizan, les va a marcar un error de permiso denegado. ¿Por qué? Porque no son los propietarios de la base de datos. Sin embargo, para evitar ese error, ustedes pueden utilizar este comando que viene aquí abajo. Alter Authorization on Database. Van a poner el nombre de la base de datos a la cual le van a dar permisos, tú y el nombre de usuario que estén utilizando, ¿sale? Ese comando lo que va a hacer es que va a agregar su usuario como un usuario administrador de esa base de datos. Normalmente cuando compartimos bases de datos, pues, por ejemplo, yo creé la base de datos, está registrado con mi usuario, si se dieron cuenta, cuando nosotros restauramos una base de datos, por ejemplo, y aquí yo le doy restore, voy a agarrar la misma base de datos que hicimos la práctica, aquí aparece quién es el dueño o el propietario de la base de datos, ¿sale? Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está, username. Este es mi usuario. ¿Por qué? Porque es el usuario que yo tengo configurado en mi computadora. Sin embargo, yo les paso esta base de datos, ustedes la van a poder trabajar sin ningún problema, pero generarle cambios administrativos, como en este caso, crear un diagrama, no los va a dejar. ¿Por qué? Porque no son los dueños de la base de datos. Entonces, con el comando que les comento, de Alter Authorization, prácticamente ustedes pueden habilitar esa funcionalidad, ¿sale? Y ya después, pues ya pueden crear dichos diagramas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una base de datos que se llama AdventureWorks, ¿sale? Yo le voy a dar clic derecho y aquí tenemos una carpeta que se llama Database Diagrams. Le voy a dar en el más y ahorita no tengo ningún diagrama. Le voy a dar clic derecho, nuevo diagrama. Y en este caso, como yo ya había utilizado esta base de datos, no me marca dicho mensaje de que se va a instalar los componentes para hacer el diagrama. Y aquí simplemente selecciono las tablas que voy a ir utilizando. Simplemente como las voy seleccionando, van apareciendo aquí atrás, ¿sale? Por ejemplo, con esas. Le doy close y en automático, por ejemplo, estas tablas, las que seleccioné, no tienen ninguna relación, por eso quedan solitas, pero por ejemplo estas sí están relacionadas. Entonces aquí aparece dicha relación, una llave foránea entre estas dos tablas, llave primaria, llaves foráneas, ¿no? Así es como podemos crear los diagramas. Esto yo lo puedo guardar, le digo que sí, le pongo diagrama 0. Entonces aquí, pues prácticamente ya me aparecería ese diagrama que acabo de crear. Y si quiero crear otro nuevo diagrama, le doy clic, a lo mejor ahora agarro estas tablas, le doy close y estas no están relacionadas, ¿no? Y así sucesivamente. Yo puedo ir agregando las tablas que necesite, ¿sale? Por ejemplo, déjenme ver si en alguna me marca algún detalle. Por ejemplo, vamos a ver el historial de ventas. Déjenme ver qué tiene. Ajá, Voy a darle aquí diagramas. Miren, aquí me aparece. Dice, para poder crear este diagrama necesitamos una autorización. Entonces, no me deja crear diagramas. Le vuelvo a dar, me dice que no puedo, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darle permisos, ¿no? Esto lo voy a borrar. Entonces, el comando que necesitamos es el siguiente. Entonces, vamos a poner alter falta una H, authorization on database, dos puntos y otra vez dos puntos. El nombre de nuestra base de datos, era historial de ventas, lo voy a arrastrar, lo voy a poner acá, historial de ventas, tú y el nombre de mi usuario. Entonces, ¿dónde saco mi usuario? Pues aquí, este es mi usuario que tengo acá. Ok, déjenme ver cómo bueno, vamos a ponerle. Dice la root.
LabRoot. LabRoot Roberto EE. Listo. En teoría, pues así, bueno, aquí me marco un error. Dice que, ya, ok, a ver, dice que, ok, a ver, vamos a quitarle esto. Ahí está. Híjole. Le falta una T a root, ¿no? Ajá, no, pero me va a marcar por el error por la diagonal invertida. Ahí está. Listo. Entonces se supone que con esto debería de funcionar. Le doy a ejecutar. Me dice que el comando ya se generó de manera correcta. Y le doy a actualizar, refresh. Y ahora sí le doy nuevo diagrama. Y ya cambió. Ya se dieron cuenta, ya el mensaje cambió. Ya me dice que para poder generar los diagramas necesito habilitar la opción de crear estos. Le digo que sí. Y ya me aparecen las tablas. Ya puedo agregarlas. ¿Vale? O sea, agrego mis tablas. Y le doy close. En este caso no tengo llaves primarias ni llaves foráneas, por eso no están relacionadas, pero si yo le empiezo a crear sus llaves foráneas, se empieza a relacionar, ¿sale? Entonces, de esa manera es como podemos crear diagramas, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? No, todo bien por ahora. Todo Bien. bien. Entonces, como tarea, les voy a dejar que analicen a través del diagrama una base de datos de prueba que está en, ¿cómo se llama? En la página de Microsoft. La base de datos se llama AdventureWorks, ¿sale? Así la van a encontrar. La versión, descarguen la versión de la base de datos del motor que ustedes instalaron. Por ejemplo, yo tengo SQL 2014, yo puedo descargar de la 2014 para abajo. Pero si yo descargo, por ejemplo, una 2018, no la puedo ver, ¿sale? Entonces, ustedes busquen en la página de Microsoft, por ejemplo, AdventureWorks. Por ejemplo, vamos a abrir. Le podemos poner en Google, download, AdventureWorks, y nos vamos a la página de Microsoft, ¿sale? Y aquí en Download Backup, aquí aparecen los archivos, ¿sale? Busquen la versión de preferencia del motor que ustedes instalaron. Si instalaron la versión que yo les compartí, que es la 2014, busquen la 2014, de hecho aquí está, y descarguen alguna otra, por ejemplo, la 2012. La que yo tengo en mi servidor instalado es la 2012, de hecho, les pone al final el año, ¿sale? Si alguien está utilizando la versión más reciente de SQL Server, busquen la versión, digamos, la 22 o la 19 o la 18 y descarguen esa base de datos. Restáurenla y analicen mediante un diagrama cómo está conformada dicha base de datos, ¿sale? Estas bases de datos son de prueba de Microsoft, son tiendas es una tienda de ventas de bicicletas, venden bicicletas, generan reparación y mantenimiento a las bicicletas, entonces a eso se refiere esta base de datos. Analicen las tablas, qué tipo de relación hay entre las tablas, qué tipo de cardinalidad tienen, entonces eso analícenlo. Si ustedes en algún momento piensan certificarse en SQL Server por parte de Microsoft, estas son las bases de datos que pueden utilizar para hacer los ejercicios de certificación, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues simplemente nada más es analizar cuántas tablas tienen, qué información tienen las tablas y qué tipo de relación tienen entre ellas, ¿sale? A grandes rasgos, por ejemplo, si yo despliego las tablas, esa base de datos tiene todas estas tablas, ¿sale? Lo que podemos identificar es que, por ejemplo, estas que dicen Human Resource son tablas que están enfocadas a recursos humanos. Estas que dicen Person están enfocadas a personas. Production están enfocadas a los productos que vende esta tienda. Y aquí
Por charging, eso quiere decir que es para la parte de los pagos y los sales para el tema de las ventas, ¿sale? Entonces, esa base de datos se puede decir que es de un sistema de ventas que venden bicicletas, ¿sale? Entonces, lo que necesito que hagan es que mediante diagramas hagan el análisis de cómo están relacionadas esta base de datos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? Esto solamente es analizar, ¿verdad? Nada de crear diagramas, nada de eso. Pues pueden guardarlos aquí, o sea, pueden ir creando sus diagramas y los van guardando, a lo mejor diagrama de recursos humanos, diagrama de ventas y más o menos cómo está conformada la información, ¿sale? Ok, para analizarlo y demás. Exactamente. Y recuerden, si les va a marcar error del usuario, lo que me marcó a mí, entonces el comando que hay que utilizar es, creo que lo borré, ¿verdad? Sí, lo borré. Déjenme, ahorita se los pongo. Sería este, ¿sale? Entonces los pongo igual en el chat. Aquí van a poner el nombre de la base de datos, en este caso Adventure Works y la versión que descargaron y el usuario que tienen en su computadora, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Listo. Entonces dejamos hasta aquí la sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buena tarde. Está bien, Gracias, profe. profesor. Hasta luego, Hasta luego, igualmente. hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias.